Buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Perfecto. Arranquemos con la clase de hoy, por favor. Buenas noches nuevamente. Vamos a repasar un poquito lo que veíamos la clase de ayer para tener todo refrescado. Para el ingreso a SAP, nuevamente les reitero, tenemos un icono en nuestro escritorio, los que estamos utilizando máquina virtual y los que hemos instalado en nuestro equipo tenemos el mismo icono justamente. Entonces vamos a ingresar hacia SAP. Hoy vamos a ver una parte más de maestros y ya mañana iniciamos con ejercicios directamente en el sistema. Transacciones, básicamente, vamos a hacer compras, vamos a hacer ventas, vamos a hacer un poco de registros en maestros, lo que estamos viendo ahora, pero ya en el sistema, ¿ok? Te había dicho que el usuario es manager y la contraseña del 1 al 4. Bien. Para repasar lo que veíamos el día de ayer, nosotros habíamos visto un poco los datos financieros, ¿no? Para ver un poco la parte de finanzas, habíamos visto un poco del plan de cuentas, habíamos hablado un poco de qué trata este plan de cuentas y cómo opera dentro de SAP, ¿no? Habíamos visto algunas limitaciones y habíamos visto algunas características que pueden ser utilizadas dentro de SAP y no siempre en cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, ya habíamos visto un poco el tratamiento del plan de cuentas. Tenemos los datos maestros socio de negocio. Perdón, no habíamos visto datos maestros socio de negocio, eso lo vamos a ver hoy. Hemos visto inventario, ¿no? Tenemos datos maestros de artículo. Voy a agrandar un poquito más mi pantalla para que se vea un poco mejor. Y nuevamente reiteramos, cuando ingresamos a cualquier pantalla, si estoy con los campos en amarillo, me está diciendo que estoy en modo búsqueda, ¿no? Entonces, si yo llenara datos, lo único que me va a aparecer aquí es buscar, no me va a aparecer registrar. Cuando yo desee registrar, lo que debo hacer es, en la parte superior, decirle crear. Y si se fijan, ha cambiado todo a estar en blanco. Todo ya está en blanco, ¿no? Entonces aquí nosotros empezamos a llenar la información. Me pregunta cuál es el número de artículo que voy a llenar. ¿Cuál es el artículo que voy a llenar? ¿Cuáles van a ser, cuál es la descripción? Nombre extranjero, ayer habíamos repasado un poco, y todas las características que mencionamos, ¿no? Además de ello, les decía que SAP, dentro de sus datos, tanto datos maestro como transacciones, nos permite tener campos adicionales, ¿no? Siempre necesitamos un campo adicional para saber algún descuento especial, alguna clasificación de producto, alguna particularidad que tuviera el negocio. Estos campos son completamente parametrizables. Podemos hacer que se llenen de forma automática. Esto depende mucho de la habilidad de nuestro consultor al que hubiéramos elegido, ¿no? Ayer, por ejemplo, veíamos un poco de los datos predeterminados.
Dentro de las herramientas de personalización tenemos estos son valores definidos, los campos definidos por el usuario, ¿no? Como les mencionaba ayer, esto puede ser dentro de datos maestro o dentro de los documentos de repente, en los pagos, en producción, en cualquiera de los módulos que contiene SAP, podemos nosotros parametrizar campos nuevos, ¿no? Datos maestro, y nosotros ayer en el artículo habíamos agregado un campo, ¿no? Puedo decidir agregar un campo más, por ejemplo, y esto que sea parametrizable, ¿no? Habilitado, por ejemplo. A pesar de que tenemos ya este campo, entonces nada más para el ejemplo, y le digo valores válidos, ¿no? De repente le diré 0, la descripción, habilitado, y 1, no habilitado, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la configuración personalizada dependiendo de cómo funciona nuestro negocio. Si yo ingreso a mis datos maestro del artículo, ya me permite ver 0 habilitado, 1 no habilitado. Como ven, es bastante simple la configuración que yo requiero. Ayer también, al final de la clase, habíamos conversado de, permítanme, la gestión de artículos. Esta gestión de artículos puede ser por lotes, número nuevo, puede ser por lotes o números de serie, o en algún caso ninguno. Esto aplica a nivel de artículo. Quiere decir que lo que nosotros marquemos acá, si decimos a nivel de lotes, va a funcionar para ese artículo, ¿dónde? En todas las transacciones o solo en release. ¿Qué es solo en release? Quiere decir que solo vamos a utilizar esta opción en las entregas, ¿no? En las entradas. Entonces, esto simplifica, por ejemplo, si nosotros compramos con lotes y vendemos sin lotes, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos definir ese artículo que solo sea en release, por ejemplo. Normalmente se trabaja en todas las transacciones para evitar perder la trazabilidad, pero nos permite hacer esa parametrización, ¿no? Esto es en cuanto a artículos. Habíamos visto también que tenemos algunas otras opciones dentro de compras, ¿no? Que son todas las características que queremos poner de compras, las características de ventas. Esto es importante. Si bien esta es una parametrización estándar, SAP me permite hacer, por ejemplo, la unidad de compras, toda esta parametrización a nivel de unidad, a nivel de caja, dependiendo de cómo está parametrizado. Vamos a hacer unidad, caja, pallet, no sé, container. Nosotros podemos poner toda esta información también a esos niveles, porque de repente en algún momento yo compro un pallet entero, o de repente en algún momento yo compro solo unidades sueltas. Entonces, al momento de comprar, la logística se comporta de manera diferente a nivel de ítem o a nivel de pallet, ¿no? El volumen, el peso, el camión que se requiere, toda esta logística requiere una particularidad, ¿no? Entonces, esto sí es completamente parametrizable. Datos de venta, exactamente lo mismo. Igual si yo compro en cierta unidad de medida y quiero venderla en una unidad de medida diferente o en una misma unidad de medida de compras, podemos también parametrizarlo. Los datos de inventario también veíamos ayer, cómo lo fijamos a nivel de almacén, a nivel de grupo de artículo o a nivel de artículo. Les decía que la más completa, la que tiene casi toda la gama, es a nivel de artículo, porque nos permite justamente combinar almacén y artículo. De repente nosotros tenemos algún ítem que se comporta de una manera diferente en un almacén
y otro ítem que se comporta de otra manera distinta en el mismo almacén, ¿no? Por parametrización, nosotros podemos hacer esta configuración, nos permite hacer la SAP. Es bastante compleja, la verdad, la configuración de a nivel de artículo, pero sí en algún momento se necesita, porque si compro computadoras, si compro impresoras y quiero por mi plan de cuentas o por mi manejo financiero, quiero tener dividido esto, SAP sí me permite hacerlo, ¿no? Entonces podemos utilizar esta opción que es a nivel de artículo. Veíamos todos los almacenes que tengo creados. Aquí yo tengo creados 5 almacenes, ¿no? Ahí están mis 5 almacenes en los que yo voy a empezar a operar. Veíamos un poco los datos de planificación para el módulo de MRP. Los datos de producción también, que son configurables cuando yo tengo material, cuando yo hago producción de ciertos productos. Las propiedades del artículo, estas son configurables y parametrizables. Algún comentario que quiera poner, una fotografía que desee poner y anexos también, documentos, fotografías también, códigos de barra, lo que quisiéramos adjuntar, lo podemos hacer acá, ¿no? Esto a nivel de archivo. Obviamente SAP maneja sus códigos de barra. ¿Ok? Entonces sí tiene una parte importante ahí dentro de artículo. En artículo, como ven, SAP tiene casi todas las opciones. Creo que no hay nada más que se pueda requerir en este paso. Vamos a pasarnos a datos maestros de socio de negocio. Si tienen alguna consulta, por favor, me la escriben al chat. Ahí Victoria me escribe que si estoy compartiendo pantalla. Sí estoy compartiendo. Confírmeme, por favor, que están viendo mi pantalla. No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando? Ah, ya, perfecto. Gracias, Miki. Continuemos. Nos vamos a ir ya a datos maestros de socio de negocio. Les mencionaba antes que en datos maestros de socio de negocio, nosotros vamos a administrar 2 tipos de socio de negocio. Uno que es el cliente y otro que es el proveedor, ¿no? Estos dos se manejan principalmente dentro de datos maestros de socio de negocio. Si se fijan, al ingresar directamente me aparece en amarillo. Estoy en modo búsqueda. ¿Ok? No lleno aquí información. Si estoy registrando a algún cliente y empiezo a llenar la información, lo que va a hacer es buscar. No me va a permitir registrar y voy a tener que volver a llenar la información. Voy a navegar para ver alguno de los socios de negocio que tenemos creados. Y tenemos aquí, por ejemplo, SDM Technologies. Y me dice cuál es su código. En este caso, este es un proveedor. Aquí está marcado como proveedor. Si se fijan, aquí tenemos 3 opciones. Yo les había dicho que son 2, pero tenemos una tercera. Vamos a hablar de estas 3 opciones. La primera es el cliente, ¿no? Nosotros cuando creamos un cliente, lo seleccionamos como tipo cliente y nos permite avanzar, ¿no? La segunda es proveedor, y la última es un cliente potencial, una oportunidad. Cuando un cliente nos llama para hacernos alguna pregunta o alguna cotización, nosotros de repente no queremos ensuciar nuestra base de datos de clientes porque son oportunidades, así se lo denomina, ¿no? Estas oportunidades nosotros las podemos registrar dentro del sistema. Entonces, esto sí nos permite hacerlo. Cada oportunidad que nosotros registremos, la podemos tener, lo podemos convertir en algún momento en cliente. No todas las oportunidades se convierten en cliente, ¿no? Hay casos en los que solo llaman para averiguar información y no necesariamente se vuelven
clientes. Entonces, para evitar ensuciar la base de datos, únicamente se registra la oportunidad hasta que la oportunidad se concreta. Cuando la oportunidad sí se concreta, ya podemos hablar de que se convierte en un cliente. ¿Ok? Entonces, sí tenemos la opción de cliente, proveedor y oportunidad. Aquí tenemos algunos clientes. Yo, si deseara buscar clientes, por ejemplo, lo que tengo que hacer es, en la parte superior, tengo mis herramientas y puedo ingresar en el modo búsqueda, ¿no? Entonces yo digo, quiero ver todos mis clientes. Perfecto, selecciono cliente y puedo escribir en cualquiera de los campos que están en amarillo. ¿Cómo quiero buscarlo? Por código, por nombre extranjero, por NIT, de repente, si tengo el NIT, por teléfono, ¿no? Todos estos campos amarillos yo puedo utilizarlos como búsqueda. En mi caso, yo quiero tener una lista de mis clientes para ver cuáles son los clientes que tengo, porque no los conozco. Si yo le doy un asterisco, le doy buscar, me lista todos los clientes que tengo creados en mi base de datos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el código del cliente, el nombre del cliente, cuánto le debemos o cuánto nos debe, si es que fuera el caso, el lugar de entrega. Esto también se parametriza, ¿ok? Esta lista la podemos parametrizar. ¿Cómo la parametrizamos? Siempre acuérdense de la tuerquita esta que está acá arriba, parametrización de formulario. Entonces, si yo le doy clic, me dice, esta es la información que estás viendo. Perfecto, quiero ver otra información. Por ejemplo, quiero aumentar, y miren, tengo toda esta lista de opciones para aumentar, por NIT, por teléfono, por número de identificación fiscal, que es el NIT, ¿no? Pues tengo todas estas opciones para hacer la búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar, veremos algún dato que tengamos por aquí. Voy a agregar los comentarios, por ejemplo. ¿No? Y me dice, ¿qué nombre quieres que tenga este comentario? Esto es personalizable. Entonces, si yo salgo y vuelvo a buscar, ya me saldrá el campo comentario. Obviamente, en este caso está en blanco en todos mis clientes, pero yo puedo empezar a llenar esa información, ¿no? Entonces, esto es completamente parametrizable. Al momento de buscar, yo puedo empezar a buscar cualquiera de mis clientes. Perfecto, vamos a ver este Maxitec. ¿Qué información me da de Maxitec? Me dice cuánto tiene de saldo este cliente. ¿Cuánto tiene de saldo? Este saldo es equivalente a una cuenta por cobrar. ¿Ok? Entonces, nosotros ya podemos ver nuestro saldo de cuenta por cobrar directamente al ver al cliente. Perfecto, les decía, tenemos la flecha amarilla, donde yo quiero ver de qué está compuesto este 1.662.000. Le doy mi flechita amarilla y me permite ver el detalle de este 1.662.000. Entonces me va diciendo cuáles son las facturas que componen este 1.662.000. Y voy viendo cada una de las facturas. La mayoría son del 2012-2013, pero puedo ir viendo cada una de estas facturas. Entonces, yo quiero ver alguna factura particular porque el cliente tiene alguna duda de repente, ¿no? Siempre ocurre que nuestro cliente, no recuerdo cuándo me entregaste esto o de qué es. Perfecto, vamos a darle la flechita amarilla y nos abre, en este caso, la factura, ¿no? Entonces, me está mostrando cuál es la factura, cuándo se emitió la factura. De repente, el cliente quiere ir más allá, quiere saber cuándo yo te he hecho el pedido, cuándo me has entregado, ¿no? Tenemos una opción que es muy interesante dentro de SAP,
Si yo le doy en un lugar en blanco, le doy secundario, tengo el mapa de relaciones. ¿Qué es este mapa de relaciones? Es el mapa de relaciones de este documento. ¿Cuál ha sido el pedido? ¿Cuál ha sido la entrega? ¿No? Si se fijan, voy a ampliar un poco. Me dice que todo arranca en una oferta de ventas del 8 de enero del 2011, ¿no? Pero tú recién haces la orden de venta el 1 de marzo del 2012, un año después prácticamente. No es normal esto, ¿no? Pero así está en el sistema, ¿no? Ocurre un año después casi. La entrega la hemos realizado un año después todavía, ¿no? Esto puede ser por cualquier motivo. Y la factura te la he emitido después de un mes casi, ¿no? Por cualquier motivo, porque a veces el cliente te dice, no me factura este mes, factura el próximo mes, puede ser por cualquier motivo. Pero esto nos permite justamente ver toda la secuencia documental que hemos seguido, ¿no? Entonces me muestra desde el origen, que es la oferta de venta, que les había mencionado que en nuestro caso, en este caso es una cotización. Cuando nosotros enviamos una cotización al cliente, la podemos registrar para tener un respaldo de esta cotización. La orden de venta, que es el pedido que me ha pedido el cliente. La entrega es cuando nosotros llegamos a sus almacenes y le realizamos la entrega, ¿no? Una vez realizada la entrega, emitimos nuestra factura, ¿no? Entonces ustedes me dirán, está muy interesante, pero nos falta el pago. Nos falta el pago y justamente por eso nos aparece como una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, además de ello, yo puedo empezar a navegar entre estos documentos. Si yo vuelvo a abrir mi mapa de relaciones y digo, ¿quieres que te diga cuál ha sido mi cotización, la que te he enviado? Perfecto. Vámonos a la oferta de venta. Entonces, esto me despliega el documento de oferta de venta que le hemos hecho, ¿no? Y si yo me voy, como les mencionaba, a mi log de modificaciones, me permite saber cuál es el usuario que ha registrado, ¿no? Y esta información se la podemos brindar con mayor facilidad a nuestro cliente. Muchas veces ocurre que tenemos que ir a buscar entre nuestros papeles, nuestros empastados, porque ya es de muchos años, si es que todavía lo tenemos, y terminamos ahí en un conflicto con el cliente, ¿no? En este caso, como ven, SAP nos permite hacer un despliegue de toda esta relación entre los documentos. ¿Ok? Entonces decíamos, dentro del cliente, voy a salirme de todo esto, yo puedo ver su saldo de cuentas. Me dice además cuál es el monto que ya le he entregado, pero aún no tiene factura, ¿no? Entonces esto ya se ha entregado, por ejemplo, estos 163.871 ya se le ha entregado, pero aún no se ha emitido una factura. Está pendiente de una emisión de factura, por cualquier razón. Además me dice que tengo pedidos de este cliente, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos decidir incluso bloquear algunos pedidos porque el cliente no está cumpliendo con sus pagos o porque su cuenta por cobrar ha sido excedida. Por cualquier razón, nosotros podemos decidir anular algún pedido o revisar estos pedidos. Esto además, si se fijan, tiene un grafiquito al lado. Me permite ver de forma gráfica cómo ha evolucionado, ¿no? Me dice que en enero hemos tenido esta ganancia, cuál ha sido el importe aplicado, el importe de ventas. El importe aplicado es el importe que se nos ha pagado, entonces podemos ir viendo qué tan buen pagador es nuestro. Estamos viendo un gráfico de esta gestión. Obviamente, aún no hay movimiento, lo vamos a hacer en este curso, pero aquí podemos ir viendo justamente gráficamente cómo está evolucionando. Si me voy a
los datos que tengo aparte de estos datos que son bastante interesantes, yo puedo ir viendo el nombre del cliente, su nombre extranjero, una agrupación que quisiera tener, la moneda con la que se maneja, ¿no? Ahorita está con dólares. Podemos decir que este cliente maneja todas las monedas. ¿Qué significa esto? Al decir que maneja todas las monedas es que podemos venderle en dólares, podemos venderle en bolivianos, podemos venderle en euros, dependiendo de las monedas que se administran en el sistema. A veces nosotros en Bolivia, por ejemplo, para no complicarnos, manejamos bolivianos y dólares, pero hay importadores que trabajan con vinos, con otros productos que son europeos. Entonces, de repente sí manejan el euro o el dólar canadiense, dependiendo de dónde, de cómo es el modelo de negocio, ¿no? Entonces, esto es igual parametrizar. Si bajo un poco más, puedo ir viendo ya la información del cliente, teléfonos, correo electrónico, forma de envío, por ejemplo, si es que manejara forma de envío, alguna forma de envío específica, la podemos parametrizar y vamos viendo cierta información del cliente. Personas de contacto. Si estamos hablando de una empresa, seguramente tendremos una o varias personas de contacto, ¿no? Entonces aquí vamos viendo los datos de la persona de contacto. Si nos vamos a direcciones, en direcciones de igual manera vamos a ver justamente los datos de direcciones. SAP nos permite manejar múltiples direcciones sin ningún problema. Si un cliente tiene una dirección, no sé, un depósito en algún lugar, tiene su tienda que está en otro lugar, puede ser una tienda en la Garcilaso, que es en La Paz, una tienda en La Ramada, pero tengo mis depósitos en el Parque Industrial, tengo mis depósitos en el Alto. Entonces, de repente el cliente nos dice, quiero que me entregues una parte del producto en mi depósito y la otra parte en mi tienda, ¿no? Entonces, podemos configurar esto en las direcciones. Condiciones de pago, que nos permite administrar un poco las condiciones de pago. Si es que le vendemos al crédito, ¿no? Si el cliente nos paga con tarjeta normalmente, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, esto también nos permite configurar, ¿no? Entonces, tenemos aquí la información de la tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Condiciones de pago, ¿no? Les decía que podemos decir, ¿qué tenemos? Vamos a definir una nueva condición de pago. Me dice cuál va a ser el código de la condición de pago. Vamos a ponerle crédito 30 días, así de simple, ¿no? Entonces, me dice, este crédito va a estar basado en qué? En la fecha del documento, en la fecha del sistema o en la fecha de contabilización. SAP maneja estas tres fechas. ¿Cuáles son estas tres fechas? Para entenderlo, la fecha de contabilización es la fecha con la que trabaja mi contabilidad, ¿no? Puede ser diferente de mi fecha de documento. No ocurre normalmente en nuestra realidad, pero si quisiéramos configurar que el documento, por ejemplo, una factura es del mes de enero, sin embargo, no quiero que entre a mi contabilidad de enero, quiero que entre a mi contabilidad de febrero, nos permite hacer esa configuración SAP. Entonces, por eso es que maneja estas dos fechas. Y la tercera, que es la fecha del sistema. Esa es la fecha en la que yo estoy registrando. Puedo yo registrarlo hoy mismo, que es 5 de mayo, o de repente lo registro mañana, pero con la fecha de documento 4 de mayo y fecha de contabilización 4 de mayo. Nos permite manejar estas fechas. Obviamente, esta fecha va ligada a lo que veíamos en la clase de ayer, que son los periodos contables. Los periodos contables hemos dicho que pueden ser diarios, mensuales, trimestrales, bimestrales, dependiendo de cómo se administre el negocio. Comúnmente se utiliza de forma mensual. En bancos, por ejemplo, sí se utiliza de forma diaria. Entonces, si mi periodo estuviera bloqueado, no me va a permitir contabilizar a menos de que el administrador del sistema o la persona a cargo me permita hacer este registro. ¿Ok?
Normalmente se trabaja con la fecha del documento, ¿no? Entonces me dice, en este caso yo estoy hablando de un crédito de 30 días, me dicen cuántos meses, puedo decir un mes, o directamente puedo decir 30 días, ¿no? Este mes, este mes se calcula dependiendo de si son 30, 28 o 31 días, dependiendo del mes, ¿no? Si nosotros decimos un mes exacto, cada primero me tienes que pagar. Si decimos 30 días exactos, te va a calcular 30 días de forma exacta. Esto también se parametriza, si quisiéramos tomar días feriados, días domingos, o algún otro particular como día, podemos tomarlo y evitar que se rompa el esquema, ¿no? Entonces también eso es parametrizable. Días de tolerancia, si quisiéramos manejar días de tolerancia para este crédito de 30 días, sí me permite manejarlo para que no me salga el saldo como un saldo vencido en el manejo de créditos. Además me permite manejar el tema de cuotas, ¿no? ¿En cuántas cuotas voy a hacer? ¿No? Aquí ya es la cantidad de cuotas que quiero manejar, de repente 2 cuotas, ¿no? Y si fuera el caso de que manejaríamos impuestos variables, nos permite actualizar el impuesto a la fecha que nos está dando. En nuestro caso no manejamos, como les decía, en nuestro caso es estándar, el 13%, entonces no hay mucha complicación en ese sentido, ¿no? Entonces, continuamos con eso. Sí permite, obviamente, aplicar lo que son los intereses, ¿no? Pueden ser intereses compuestos o intereses simples. Eh, Nosotros podemos además manejar el tipo de pago recibido. Si quisiéramos manejarlo a este nivel, podemos decir cuál va a ser el tipo de pago recibido, ¿no? Necesariamente cuando me pagues, me vas a pagar en efectivo, no te voy a admitir otro tipo de pago, por ejemplo, ¿no? Normalmente esto no se utiliza, pero si quisiéramos ser así de estrictos, nos permite hacerlo. Nombre del descuento de pronto pago. Cuando nosotros tenemos un pronto pago, podemos configurar algún tipo de descuento. Normalmente, por ejemplo, con autoservicio, con supermercados, se maneja, yo te doy este producto a crédito, pero si me pagas dentro de los 30 días, me pagas menos el 2%. Más para del 2% menos solo por pagarme dentro de los 30 días. Entonces nosotros podemos configurar los descuentos por pronto pago, ¿no? Aquí le decimos cuál va a ser el código, el nombre, si lo vamos a manejar por fecha, ¿no? ¿Cuántos días le vamos a dar de tolerancia para este pronto pago? ¿No? Entonces esto se puede parametrizar de tal manera que esta porción no se la cobre y el sistema obviamente automáticamente haga el trabajo de calcular. Campos de socio de negocio, en este caso como estoy creando una condición de pago, nosotros podemos aplicar un descuento al socio de negocio por utilizar este método de pago. Podemos aplicar un porcentaje de interés sobre este crédito, si quisiéramos. La lista de precios que se va a manejar. La lista de precios SAP nos permite administrar múltiples listas de precios, ¿no? La cantidad de precios que queramos. SAP no tiene un límite en este sentido. El límite de crédito máximo que quisiéramos otorgar y el límite comprometido. Esto es a nivel de la condición de pago, ¿no? Nosotros, además, podemos configurar estos parámetros de límite de crédito máximo, límite de comprometido, también a nivel de cliente, porque, por ejemplo, si yo estoy diciendo crédito de 30 días, no necesariamente voy a aplicar las mismas condiciones a todos los clientes, o sí, de repente sí, porque estoy sacando una promoción bancaria o una promoción especial en la que sí yo voy a aplicar estos parámetros a todos los clientes que trabajen bajo esta condición de pago, ¿no es cierto? Entonces eso depende mucho de cuál es el criterio que se maneje en el negocio. Pero como les menciono esto, comúnmente se administra a nivel de cliente.
¿no? Es decir, a este cliente, dependiendo de las garantías que me esté dando, yo le voy a dar un límite de crédito de un monto X. Además, a este cliente yo le voy a dar un porcentaje de descuento en todos los productos porque es cliente nuevo, por cualquier razón, ¿no? Esto es en cuanto a las condiciones de pago. Si ven, tengo algunas otras opciones como el banco o el socio de negocios. Si quisiera tenerlo registrado, puedo tenerlo registrado. Y, como les decía, el número de tarjeta. Ejecución de pago, puedo tener múltiples métodos de pago de mi cliente. En este caso estamos viendo cliente. Obviamente esto también aplica al proveedor. Exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los métodos de pago preferidos del cliente? ¿No? ¿Cuáles son los métodos de pago preferidos? Porque de repente el cliente siempre me paga con tarjeta, entonces ya sé que le voy a cobrar con tarjeta para no tener que hacer mi configuración cada vez que me está haciendo el pago el cliente. En finanzas vamos a ver cuáles son los parámetros que maneja mi cliente. Maneja normalmente dos parámetros. El parámetro 1, que es deudores, es decir, la cuenta por cobrar, ¿a qué cuenta va a ir configurada? ¿No? Seguramente nosotros tendremos cuentas por cobrar clientes mayoristas, cuentas por cobrar clientes minoristas, cuentas por cobrar supermercados. Entonces nosotros hacemos la parametrización por cada uno de los clientes para que esto se vaya a la cuenta contable adecuada. Si el cliente nos registraría anticipos de pago, también me pregunta a qué cuenta contable la voy a llevar. Si nosotros esto también lo segmentaríamos por mayoristas, minoristas o de repente por ciudad o por sucursal, nos permite tener un registro de este tipo. Aquí está la configuración de impuestos, que esto es nada más configuración. Las propiedades, al igual que en artículos, lo que veíamos el día de ayer, me permite tener muchas propiedades, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, aquí hay algunas que ya están parametrizadas. ¿Cuál es el origen de este cliente? Es decir, ¿dónde lo hemos captado? Lo hemos captado en nuestra página web, lo hemos captado en una campaña, a través de una referencia, noticias, ¿no? Me dice además, la empresa donde este cliente trabaja es de 0 a 10 empleados, de esto ya tiene alguna configuración previa, que esto depende de cómo lo quieran administrar, ¿no? Y esto es nada más tiquear para tener el registro de esta información y sacar seguramente indicadores que nos permitan tener cuáles son los clientes que los hemos captado por campañas, ¿no? Entonces, y ahí vemos, justamente se mide el trabajo que está realizando el área de marketing. Nuevamente aquí tenemos comentarios, al igual que en datos maestro, y tenemos en datos maestro de artículo, tenemos además los anexos. Si yo me voy a un proveedor, voy a listar de nuevo ahora mis proveedores, buscamos, que me lista todos los proveedores, si se fijan ahora está en negativo porque para nosotros es ya no una cuenta por cobrar, es una cuenta por pagar. Entonces ahí vemos viendo los mismos datos que habíamos visto del cliente, pero estos ya son del proveedor, ¿no? Entonces tenemos las personas de contacto, tenemos las direcciones, condiciones de pago. Nosotros podemos parametrizar nuestras condiciones de pago que le hacemos al cliente, lo que ya hemos visto. Los métodos de pago también, la ejecución de pago, cuál es su método preferido. La configuración, dónde se me va a ir mi cuenta por pagar. Entonces seguramente yo pondré a cuentas por pagar proveedores, por ejemplo. Si le realizo un anticipo, también a qué cuenta contable se va a ir. Las propiedades, que son las mismas de las que habíamos conversado, y los comentarios y anexos, que son iguales. En este caso, nosotros estamos hablando ya no de una cuenta por cobrar, estamos hablando de una cuenta por pagar. Incluso me dice, esta es tu cuenta por pagar, tienes entradas de mercancía que no nos han facturado por este monto y tienes pedidos por este monto.
¿no? Esto es un poco para saber cómo nos estamos comprometiendo con nuestros proveedores, ¿no? Entonces es bastante simple. Vamos a proceder a hacer la creación de un socio de negocio y vamos a hacer la creación de un artículo, ¿ya? Esto es bastante simple. Como les mencionaba, lo único que tengo que hacer es irme en la parte superior y le doy en el botón de crear. Yo le digo crear y empiezo a llenar la información, ¿no? En el estándar que está manejando esta base de datos, todos los clientes empiezan con C. Es nada más para tener una referencia de qué estoy hablando, de un cliente o de un proveedor, ¿no? Entonces yo voy a crear un cliente cualquiera y le pondré el nombre de mi cliente. Si quisiera poner algún nombre extra, podría ponerlo. Normalmente este campo de nombre extranjero se utiliza para poner el nombre de la factura, ¿no? Normalmente el cliente te dice a nombre de quién quiere la factura. Entonces yo puedo ir llenando esta información. ¿A qué grupo corresponde? Yo le digo a distribuidores. Me pregunta si quiero actualizar los precios en base a este grupo que estoy marcando. La moneda, puedo decirle que maneja todas las monedas de cliente y el número de identificación tributaria. Si sigo bajando, ya me da información más general, teléfono, esto lo vamos a dejar cualquier número. Personas de contacto, yo puedo ir agregando personas de contacto, ¿no? De repente, gerente comercial. Entonces ya tengo el gerente comercial. ¿Cuál es el nombre del gerente comercial? Rufino Ortega. ¿Cuál es el título? Su segundo nombre, su posición. Yo tenía que poner aquí Ortega en el apellido. Regimos. Ortega. Su dirección, teléfono y puedo ir agregando más, ¿no? Call center. Y voy llenando esta información de contacto. Lo mismo ocurre en dirección. Dice dónde se envía la factura y dónde hago la entrega. Entonces les decía, por ejemplo, puede ser un cliente, vamos a hacer de cuenta que es un Hipermaxi. Decimos, tenemos en Miraflores, por ejemplo, ¿no? Y le decimos cuál va a ser la dirección, ¿no? Avenida, no sé dónde está la verdad, inventarme la dirección, calle, número, colonia, todo lo que quisiéramos poner, ¿no? Entonces tenemos en Calacoto. En Santa Cruz tenemos, por ejemplo, Las Palmas, ¿no? Entonces ahí vamos llenando todas las direcciones que quisiéramos tener. Para tener esto en un solo cliente con múltiples direcciones, lo que ocurre en muchas bases de datos es que tenemos que crear un cliente para cada una de las sucursales, ¿no es cierto? SAP nos permite, por una parte, crear múltiples direcciones, que es bastante útil, y por otra parte, además, si quisiéramos enlazarlo, nos permite enlazar todas las sucursales a un cliente padre. ¿Cómo realizo este trabajo? Me voy a finanzas, me pregunta cuál es el socio de negocio de consolidación, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos marcar cuál es el socio de negocio padre para que tengamos varios clientes sucursal. Cuando yo quiera, por ejemplo, saber cuánto nos debe Hipermaxi en general, nosotros podemos ver a través de este socio de negocio directamente, para no tener que ir a cada uno de los clientes, seleccionar, filtrar y buscar todos sus datos. Podemos hacerlo con este socio de negocio de consolidación.
Condiciones de pago, como les mencionaba, nosotros podemos crear múltiples condiciones de pago o utilizar una que ya tenemos. Las listas de precio. Podemos crear múltiples listas de precio. Listas de precio con descuento, descuento por primera compra, algún precio de subdistribuidor, por ejemplo, eh, precio de reventista, precio de mayorista, precio de minorista, ¿no? Podemos manejar múltiples listas de precios dependiendo del socio de negocio. Esto se enlaza a cada uno de los clientes. Quiere decir que cada cliente puede tener una lista de precios específica. No necesito que todos mis clientes manejen una sola lista de precios. Voy a manejar precio base. Si quisiera manejar algún descuento de forma automática con el cliente, podría hacerlo. Si quisiera manejar el límite de crédito, para decir solo te voy a dar un crédito de 1,000 bolivianos, por ejemplo, para que no excedas mi monto crediticio, algún monto comprometido. De repente le digo, este mes te voy a dar 1,000, pero si me compras de forma regular, a fin de año te voy a aumentar a 5,000 bolivianos, ¿no? Entonces el cliente seguramente con eso nos va a ayudar a cumplir con sus cuotas. Una vez que lleno toda la información necesaria, basta con darle en el botón crear. Entonces ya está creado. Yo ya puedo buscar. ¿Cómo vuelvo al modo búsqueda? Yo estoy en este momento en modo registro. Para volver al modo búsqueda, me voy a los binoculares que están en la parte superior y le digo buscar. Entonces ya me sale todo en amarillo nuevamente. No me acuerdo cuál es el código que le puse. Entonces lo buscaré por nombre. Así que le puse mi nombre. Entonces, entre asteriscos, yo le pondré Rodolfo. Y si hubiera más de un Rodolfo, me va a listar todos los Rodolfos que tengo en mi base de datos, ¿no? Si se fijan, en este momento, mi saldo en cuenta es 0. Quiere decir que no tengo ninguna cuenta por cobrar, no tengo pedidos, ni tengo entregas, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cómo se comporta el sistema al momento en el que yo le haga un pedido a mi cliente Rodolfo. Perfecto, el cliente Rodolfo me llama y me dice, quiero hacerte un pedido de ciertos productos. Vámonos a ventas. Voy a dejar esta ventana abierta, la voy a minimizar nada más. Puedo tener múltiples ventanas abiertas sin problema. Y vamos a arrancar con la orden de venta. Como les mencionaba, este nombre puede variar dependiendo de la versión y la traducción que se hubiera hecho en ese momento. En algunos sistemas dice pedido de venta. En esta versión específicamente dice orden de venta. Si voy un pasito atrás, la oferta de venta es la cotización. Arranquemos de la cotización. Entonces, me dice cuál va a ser la oferta de venta que le vas a realizar, cuál es el cliente al que vas a atender. Yo me copio mi código, lo pego y obviamente me obtiene toda la información que yo he llenado de este cliente, ¿no? ¿Qué va a contener? Me pregunta qué artículos le vas a vender. No, en este caso yo estoy vendiendo artículos. Si quisiera vender servicios, yo acá lo único que hago es cambiar artículo por servicio. Si vendiéramos servicio, ¿no? Y se cambia mi grilla aquí abajo. Entonces me dice cuál es el servicio que has realizado, cuál es la cuenta contable con la que vas a trabajar, si tienes algún indicador de impuestos, que lo vamos a ver enseguida, y el total en moneda del sistema. Vamos a arrancar con el artículo. Vamos a buscar algún artículo en mi base de datos. Para buscar, basta con que yo le haga clic en este botoncito, o si manejo solamente el teclado, le doy el botón tabulador y lo que hace es desplegarme todos mis artículos. Carlos, adelante. Sí.
Sí, claro que sí. Depende de cómo estás operando. Si entendí bien la pregunta, me dices, Carlos, si entendí bien la pregunta, tú me dices que quieres llenar la información del encabezado y posterior a esto recién llenar el detalle. Ajá. Ah, ok, entiendo. Sí, 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 por supuesto que sí. Sí me permite grabar, me permite grabar este documento. Yo estoy ahorita llenándolo, no he llenado todavía información. Si le doy clic secundario, me permite justamente grabar como preliminar. ¿Qué es lo que hace este grabar como preliminar? No lo genera o no lo graba como un documento oficial hasta que yo termine de hacer todo el trabajo de llenar toda la información completa. Una vez que yo diga ya tengo la información completada y está correcta, recién me podré ir al botón de crear el documento. Obviamente, si yo quisiera modificar este documento en algún momento, en este caso estamos hablando de una cotización. Esta cotización puede sufrir muchos cambios en el tiempo. Sí es posible modificarla. En el caso de una factura ya es un poquito más sensible, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya emito una factura, obviamente no voy a poder modificarla, si necesariamente tengo que generar otra. Pero en este caso sí es completamente factible y como te digo, incluso puedes tú grabarlo como preliminar para evitar perder tu trabajo. En el caso de que yo ya esté, quiero adelantar algún trabajo y decir en cuanto entre un cliente, voy a empezar a llenarle toda la información que me dé. ¿Respondo a tu pregunta, Carlos? Bueno, buenísimo. Bien, entonces mencionábamos que nosotros vamos a empezar a vender algunos productos y el tabulador lo que tengo es el código del artículo, la descripción del artículo y en este caso el stock disponible que tengo. Yo le digo seleccionar y me dice cuál es la cantidad que estoy cotizando a mi cliente. No voy a ponerle, por ejemplo, 10 unidades. ¿Cuál es el precio al que yo le voy a ofertar este producto? ¿No? Nosotros podemos modificar este precio en este momento porque sí está parametrizado. No es que ocurre esto necesariamente. ¿No? En una cotización nosotros podemos modificar y además ofrecerle algún tipo de descuento. ¿No? Por ejemplo, le decimos, te voy a dar el 10% de descuento porque son varias unidades. Aquí me pregunta algo que es bien importante, ¿no? ¿Cuál es el indicador de impuestos? En el caso, en este caso de nuestra base de datos, maneja eh, múltiples indicadores de impuestos. ¿Por qué maneja múltiples indicadores de impuestos? En la normativa de Estados Unidos, los impuestos son por estado, ¿no? Entonces, si se fijan, están los impuestos parametrizados de cada uno de los estados. En nuestro caso, en nuestro país, en Bolivia, únicamente manejamos dos impuestos. Uno es el IVA, el otro es el IT. El más importante, evidentemente, es el IVA, que se maneja, creo, casi en todos los países, que es el 13%. Nosotros podemos parametrizar dentro de SAP este impuesto. Basta con crear una un nuevo indicador de impuestos, denominarlo IVA, impuesto, valor agregado, así se llama, así, esa es la descripción del IVA. No, voy a ampliar un poquito más esto para que se vea un poco mejor. Entonces me pregunta, cuento. Normalmente en Estados Unidos se trabaja por estado. En nuestro caso no es necesario manejarlo por estado, ¿no? Entonces
Lo único que vamos a hacer es decirle me pregunta un código de uno, nombre IVA. Entonces aquí parametrizamos cuál va a ser la cuenta a la que se va a contabilizar mi impuesto, ¿no? Obviamente en nuestro plan de cuentas no tenemos el IVA ahorita creado. Vamos a crear una nueva cuenta contable. Vamos a ponerle de código y esto no debería irse a activos, debería irse a costos, si no me equivoco. Vamos a copiar este código. Entonces aquí le decimos 01. Aquí le pongamos un 5. Le ponemos el código, le ponemos un nombre. En nuestro caso hemos dicho que se va a llamar IVA. Así de simple. Y creamos la cuenta contable, ¿no? Y ahí hacemos toda la parametrización de mi cuenta contable, ¿no? Una vez que tenemos esto, ¿qué me dice? La fecha de vencimiento no se definía. ¿Por qué me pide fecha de vencimiento? Periodo válido. Nosotros podemos validar de una fecha a una fecha. Vamos a ponerla desde el 1 de mayo y mi tasa va a ser del 13%. Ahora sí. Entonces ya hemos creado nuestro IVA al 13%, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer esto dentro de SAP? Automáticamente me va a dividir lo que decíamos antes, nuestros impuestos, ¿no? Si se fijan, me está incrementando. Sí, adelante. Sí, correcto, tienes toda la razón. Tiene que haber IVA de ventas e IVA de compras. ¿A eso te refieres, cierto, Carlos? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es completamente correcto lo que dices, Carlos, y gracias por la observación. Debería crearse un IVA ventas para diferenciar y deberíamos tener un IVA de compras para no mezclar los dos conceptos que son completamente diferentes. ¿No es cierto, Carlos? Correcto. Sí, correcto. Es correcto, Carlos, lo que tú mencionas. Y gracias por la observación. Sí, es correcto lo que tú mencionas y debería hacerse de esta forma. Yo lo he creado para este ejemplo de esta forma, pero tienes toda la razón. Debería crearse de esta forma. Esto depende mucho de cómo está definido el plan contable que se maneje. Pero lo que dice Carlos es completamente correcto. Deberíamos tener un IVA en activo y un IVA en pasivo. ¿Ok? Viendo cómo se comporta nuestro IVA, que es el 13%, si se fijan, nos está incrementando el impuesto, ¿no? Me está incrementando el impuesto. Esto es únicamente para el manejo del IVA. Si quisiéramos manejar el IT además, normalmente se parametriza dentro de los gastos adicionales en SAP,
Entonces aquí tendríamos un gasto adicional que sería el ITEMAS. Esta parte de impuestos no la hemos incluido dentro del curso porque se alargaría mucho. Para no alargarla mucho, vamos a trabajar únicamente con el IVA por esta vez. ¿Ok? Ya lo tenemos parametrizado, entonces nosotros vamos a crear la cotización. Creamos la cotización. Perfecto, se ha creado. Yo quiero ver el documento que he creado. Lo único que tengo que hacer es navegar al último registro o si quisiera buscarlo, de nuevo voy a modo búsqueda y digo, quiero ver cuál es la cotización que le he hecho al señor. Todo. Entonces ya tengo aquí mi cotización encontrada, ¿no? Entonces nosotros le podemos decir, esta cotización es válida por 10 días. SAP tiene una herramienta que es muy interesante, que es, tiene eh, accesos directos en las fechas. 10 días, yo le digo más 10, ¿no? Entonces lo que hace automáticamente es calcularme 10 días más. No, yo digo que van a ser 30 más 30, por ejemplo. Entonces automáticamente me agrega 30 días. Es para no tener que hacer el cálculo uno a uno de mis campos, ¿no? Entonces actualizamos esta cotización y estos documentos evidentemente son todos posibles de imprimir. Vámonos a la parte superior y voy a generar una vista previa para que veamos cómo se genera mi cotización. Démosle un momentito, está cargando. Y me genera una cotización en un formato preestablecido. Este es un formato que está en la base de datos de pruebas que tenemos ahora, ¿no? Esto, obviamente, estos formatos, todos son completamente parametrizables, ¿no? En este caso, la base de datos es de una empresa que se llama OS Computers, ¿no? Tiene un loguito ahí que se puede configurar y este documento, si quisiéramos, lo podemos imprimir o enviar vía mail, ¿no? ¿Cómo lo envío vía mail? Si se fijan, en la parte superior tengo una opción para enviarlo vía mail. Perfecto, ¿cómo lo envío vía mail? No necesito salirme de SAP, descargarlo, entrarme al mail, adjuntarlo y enviarlo. No es necesario. SAP tiene su servidor de correo electrónico. Directamente yo le digo correo electrónico de SAP Business One. No está parametrizado, sin embargo, sí me permite adjuntarlo, ¿no? Me dice cuál es el asunto, el texto, si quisiera incluir más datos, algún anexo que quisiera incluir, me permite hacer. Y directamente desde SAP me va a permitir enviar el correo electrónico, ¿no? Para que no tenga que la gente comercial tener que entrar a su correo electrónico, hacer la configuración, no es necesario. Ya tenemos la cotización, que es la primera etapa, ¿no? Hemos arrancado de la primera etapa. De repente el cliente puede ser que nos diga, me interesa mucho tu cotización, pero no voy a poder comprarte las 10 unidades ahora, no me alcanza. Entonces podemos modificar esta misma cotización o crear una nueva para no tener que volver a transcribirla desde cero como lo hicimos antes. SAP nos pone a disposición la opción de duplicar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Duplica exactamente la misma información. Lo único que nos permite que pongamos es el válido hasta, ¿no? Yo le voy a poner más 10, porque hemos dicho que son 10 días, y podemos modificar la cantidad o podemos modificar lo que quisiéramos de este documento para enviar una nueva cotización a nuestro cliente. No necesito transcribirla toda de nuevo y respondiendo un poco a lo que nos mencionaba Carlos, si es un cliente diferente y no está comprando lo mismo que un cliente anterior, podemos duplicar esta información para no tener que transcribirla toda desde cero porque tiene lo mismo del mes pasado o hago una tarea de forma mensual, de forma diaria, para no tener que hacer todo desde cero.
poner los datos del cliente. Y podemos modificar y decimos son 5 unidades, pero evidentemente en esta no te voy a poder mantener el descuento que te ofrecí antes. Bien, ya tenemos la cotización lista, que es una de las primeras etapas. Yo puedo decir, perfecto, el cliente me dice, estoy de acuerdo con tu cotización, procedamos con el pedido. Bien, el cliente ya me está haciendo una reserva de mi producto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para no tener que transcribir en el siguiente documento, es decir, copiar A. Me pregunta, ¿a dónde quieres copiar esta cotización? Nosotros habíamos dicho que la siguiente etapa dentro de nuestro proceso de ventas, que es el proceso largo, es el pedido del cliente. Se copia la información tal cual a, en este caso, el pedido del cliente o orden de venta y creamos. Me pregunta, ¿cuál va a ser la fecha de entrega? Vamos a ponerle que va a ser hoy mismo. Creamos el documento y ya tenemos una orden de venta creada para este cliente. Les decía, voy a guardarme mis datos maestro para ver cómo se comporta el maestro, y el maestro ya me dice, tienes en pedidos de clientes este monto. Entonces nosotros ya podemos saber que el cliente está haciendo un pedido por este monto. Perfecto, les decía que en el inventario, además, si yo ingreso a ver este producto, estas 5 unidades van a estar reservadas. Si yo me voy a mis datos de inventario, seguramente se han incrementado 5 unidades más en mi comprometido. Antes tenía 310, ahora tengo 315. ¿No? Este comprometido es para que no tengamos un problema con los clientes. Yo me comprometo con un cliente y otro cliente de repente está esperando también el mismo producto y no lo tenemos en stock. Entonces, para evitar ese conflicto dentro de los clientes. Les decía que en estas etapas, hasta la orden de venta, no nos genera un asiento contable, no nos genera aún un movimiento contable. Sí nos va a generar un movimiento contable a partir de la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa de nuestro pedido? La siguiente etapa de nuestro pedido es la entrega. ¿No? El cliente ya me ha hecho el pedido, nosotros tenemos que hacer la entrega. ¿No? Habíamos dicho que la entrega además va a ser hoy. Perfecto, hagamos la entrega. Copiamos A. En este caso habíamos dicho que va a ser la entrega. Entonces ya tenemos los datos de entrega. Perfecto. Todo correcto y la creamos. Me dice que este documento no puede modificarse tras la creación. Yo estoy de acuerdo porque está todo correcto y ya se ha creado la entrega. ¿No? Entonces vamos a ver cómo se comporta financieramente. Como les decía, esto se genera en simultáneo. No necesito hacer otro proceso extra, ni a fin de mes. No, esto se generan en simultáneo, en paralelo. Entonces yo puedo irme a la pestañita de finanzas y decir entrada en el diario. Flechita amarilla y me muestra cuál ha sido el movimiento que ha generado. Si nos fijamos un poco qué es lo que ha hecho es generar el asiento. Lo que ha hecho es justamente el inventario de producto terminado, ¿no? El inventario de producto lo ha mandado al crédito y el costo lo ha mandado al débito. Entonces, lo único que he hecho en esta etapa, para entenderlo contablemente, es reducir mi inventario para que no tengamos un inventario inflado. Y esta reducción de inventario la ha llevado contra el costo de producto. ¿No? Entonces, en esta parte, que es la primera parte que estamos viendo, ¿tenemos alguna duda, algún comentario que quieran hacer?
Bien. Ya hemos llegado a la etapa 2 o a la etapa 3 en realidad de nuestro proceso. Habíamos dicho que nuestro proceso tiene 5 etapas. Si nos pasamos a la entrega, nos vamos a la entrega y vamos a ver nuestro dato maestro de artículo. Voy a minimizar esto. Nuestro dato maestro de artículo. Lo he cerrado. Vamos a ingresar desde acá de nuevo. Habíamos dicho que tenemos 315 en comprometido. Si se fijan, se ha reducido el comprometido y seguramente también ha reducido el stock. Entonces ya no tenemos 315, tenemos 310 en comprometido porque se ha reducido ya las 5 unidades del stock. Bien, ¿cómo se ha comportado en mi cliente? En mi dato maestro del cliente. Este es artículo. Vámonos al cliente. Este pedido de clientes seguramente se va a pasar a entregas. ¿Ven? Se ha reducido el pedido de clientes y se ha incrementado la entrega. Esto para tener un indicador de que ya hemos entregado el producto que teníamos pendiente con este cliente. Bien, vamos a ver nuestra entrega. Vamos a ver nuestra entrega. Y el cliente me dice, perfecto, está todo ok. Vamos a facturar. Copiamos a factura de deudores. Así se llama el documento. Ya estamos dentro de la factura. Perfecto. Vamos a crear nuestra factura porque está todo correcto. Eso es lo que nos ha confirmado el cliente. Y generamos el documento. Ah, me está pidiendo mi indicador de impuestos, que era IVA. Ahora sí. Entonces estamos generándole la factura a nuestro cliente. Perfecto. Seguramente muchos me preguntarán cómo se ha generado el asiento contable. Vámonos a finanzas, vamos a la factura de clientes y vemos cómo se ha generado la factura. Me dice, se ha generado una cuenta por cobrar a Rodolfo Gutiérrez por este monto. Se ha generado un ingreso por venta, en este caso de impresoras, por 2,000 y el impuesto de 260. Normalmente, o lo que debería ocurrir aquí, es de que nosotros tengamos además el IT, ¿no es cierto? No se está generando, pero esto, como les menciono, es completamente configurable. Veremos un ejemplo para que lo tengamos claro. Permítanme un segundo, por favor. Este ejemplo que les voy a mostrar sí es de una base de datos que está operativa con la normativa boliviana. Voy a pasar esto acá. Entonces nosotros decíamos factura de deudores, por ejemplo. Vemos la factura, ¿no? Entonces ahí tenemos toda la información y decimos, quiero ver cuál es el asiento contable. Perfecto, vámonos a finanzas y entrada en el diario. Entonces aquí me muestra justamente, y este asiento es un poquito más amplio, me muestra la cuenta por cobrar, ¿no? Me dice el impuesto al débito fiscal, 13%, importe débito fiscal, perdón, no es impuesto débito fiscal, importe débito fiscal, el ingreso por ventas. En este caso, por ejemplo, en este mismo asiento está generando lo que habíamos visto en nuestro SAF, ¿no? El inventario, está reduciendo el inventario y lo está llevando contra costo. Y me muestra justamente el IT, el impuesto a las transacciones IT, y obviamente la contracuenta de el IT, ¿no? Entonces, este asiento contable que estamos viendo es de una base de datos de una empresa que está adaptada a la normativa boliviana, ¿ok?
Sí es posible parametrizar esto, como les menciono. En este caso específicamente, como ven, todo se ha hecho en el mismo asiento porque esta base de datos no está siguiendo todo el ciclo completo que habíamos visto antes, que habíamos mencionado cuál era nuestro ciclo completo desde la cotización hasta el pago, ¿no? Esto SAP lo hace de forma automática. Veremos cómo funciona, porque nos interesa mucho saber eso. Yo tengo la factura de deudores, por ejemplo, y quiero directamente venderle al cliente. No quiero hacer una cotización, no quiero hacer un pedido, quiero directamente vender. Voy a duplicar para este ejemplo. Vamos a ponerlo al mismo cliente. Mi indicador de impuestos que es IVA. Y creamos directamente la factura. En este caso específicamente lo que estoy haciendo es crear directamente la factura. No estoy creando todo el proceso que venía por detrás. Entonces, si me voy a finanzas, me voy al asiento contable, me ha hecho exactamente lo mismo que hemos visto en el asiento anterior, ¿no? Ha reducido inventarios, lo ha llevado a costos y me ha generado todos los datos de mi factura, el impuesto, la cuenta por cobrar y el ingreso por ventas, ¿no? Es como si hubiera fusionado la entrega y la factura. Lo está haciendo de forma automática. No he hecho ninguna parametrización ni ninguna configuración extra. Lo único que he hecho es generar directamente la factura. Entonces, sí la genera de forma automática. Evidentemente, si yo quiero ver la relación que tiene este documento, en este momento me va a decir que no tiene una relación con ningún otro documento porque lo he generado de forma directa, ¿no? Entonces me dice que esta no tiene una relación con otro documento. Sin embargo, si me voy al documento anterior, que es este, en el que hemos generado en dos partes la entrega y la factura, yo me voy al mapa de relaciones, sí me permite ver desde dónde ha arrancado mi factura. Me dice, tú has hecho una oferta de compra, una oferta de venta, has hecho una orden, has realizado una entrega y has realizado la factura de deudores. ¿No? Estamos hasta la factura, que es la primera parte del proceso. Nos falta todavía la parte de pagos, que la vamos a ver el día de mañana. Pero quisiera saber si tenemos alguna duda hasta este momento. Estamos viendo ahorita un proceso bastante simple. Estamos haciendo de cuenta de que todo nos ha salido bien en la venta, ¿no es cierto? Puede ocurrir de que nosotros mandemos al cliente, nos diga, oye, este está dañado, te lo voy a devolver, o no me ha gustado este color, mejor te lo devuelvo y cuando te llegue el otro color me lo das. Además, la factura, quiero que me la hagas en dos facturas porque no quiero que quiero evitar la bancarización, por ejemplo. Entonces, todas esas particularidades ya las vamos a ver el día de mañana. ¿Se pueden hacer en SAP? Por supuesto que se pueden hacer en SAP sin ningún problema. Y vamos a ver cómo podría comportarse. No sé si tenemos alguna duda o algo que quisieran comentar en esta parte que es, como les digo, estamos viendo ahorita un proceso de ventas simple, en el que todo nos ha salido bien. Sabemos que en nuestra realidad no siempre nos va a salir todo bien. Vamos a complicarlo el día de mañana para ver hasta dónde podemos llegar con SAP. Sí, adelante. Sí, por supuesto, por supuesto. Nos vamos a adelantar un poquito, Michael, para ver reportes, pero sí, por supuesto, para que lo veamos. Dentro de socio de negocio, nosotros tenemos informes de socio de negocio y este informe que es bastante bonito, tenemos la antigüedad de saldo de socio de negocio, ¿no? Aquí me pregunta si quiero verlo por cliente o empleado de ventas. Si quisiera, por ejemplo, sacarlo por vendedor, podemos hacerlo por vendedor.
o si quisiera sacarlo por cliente, que es lo que nos interesa, ¿no? Correcto, correcto, eso vamos a ver ahora. Nosotros decimos qué clientes queremos ver. Quisiéramos además que la fecha de vencimiento nos muestre a 30, 60, 90 y 120 días, por ejemplo, ¿no? ¿A qué fecha quisiera? ¿No? Entonces yo quiero ver a qué fecha. Perfecto, yo lo estoy sacando ahora para el ejemplo nada más. Lo jalo, ya, me ha salido más bien. He jalado de todos mis clientes y me dice de cada uno de mis clientes, en este caso estamos viendo MaxiTech, cuál es la fecha de contabilización, cuál es la fecha de vencimiento, ¿no? Esto me dice de todas mis cuentas por cobrar, ¿no? Si tuviera el próximo mes, el próximo o después de 2 meses, podría aquí yo tener toda esa información, ¿no? Entonces, en este caso estoy viendo MaxiTech. Si quisiera ver, por ejemplo, otro cliente que tengo Parameter, Parameter Technology, lo mismo. Entonces, por cada uno de los clientes me muestra su saldo de cuenta por cobrar, el saldo que tengo. En este caso, todo está vencido. Si no estuviera vencido, me saldría justamente 0.30, 31.60, me saldría un poquito más abierto este reporte. ¿Es lo que consultabas, Michael? Sí, adelante. Sí, por supuesto, por supuesto. Si te fijas, en la parte superior izquierda tienes un botoncito que dice Excel. Entonces, le das clic acá y básicamente lo que hace es exportarte esta información a Excel directamente. En este caso estamos viendo un reporte ya realizado, pero de repente quieres hacer un reporte a medida, ¿no es cierto? O sea, quieres campos específicos, algún tipo de información. Tiene una herramienta, no es parte del curso, pero para que la hagamos, mañana al iniciar la clase vamos a ver esta herramienta. Nos tomaremos unos 20 minutos para ver esta herramienta y no nos coma mucho tiempo, pero sí te la voy a mostrar, Michael, para que veas cómo se puede utilizar esta herramienta que ya es de reportes a medida. ¿Ok? Buenísimo. No, 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 nada, Michael. Perfecto. Con esto terminamos la clase de hoy. Si tuvieran alguna duda, nuevamente, por favor, les voy a pedir que instalemos el sistema, si es importante que lo tengamos todos, para poder ver un poco, para poder ir palpando esta información que estamos haciendo actualmente, ¿no? Y siempre es bueno tener la herramienta para poder ir curioseando. No se preocupen, pueden escribirme y yo les voy a colaborar en lo que pueda. Y escríbanme en cualquier momento, me tienen en el grupo y no tengan pena de escribirme, por favor. Adelante.